El gabinete de Uriburu es un gabinete de hombres de la Standard Oil. Y entonces allí vuelve a aumentar. Rebaja algo y después del 43 empieza a disminuir la deuda. Y se llega por única vez en la historia, en 1948, cosa que a veces generalmente omiten los economistas, especialmente tipo Melconian, y tipo Bain, y tipo Sper y otros que aparecen por televisión, que el país llega a tener deuda externa cero en 1948. Por eso Perón habla de la independencia económica. Cuando cae el peronismo, lo primero que se hace, el gobierno de Aramburu y Rojas, lo que tratan de intentar es que la Argentina se incorpore al Fondo Monetario Internacional. Perón se había negado a la incorporación, había sido el único país que se había negado a incorporarse al Fondo Monetario Internacional porque sabía que el Fondo Monetario Internacional iba a comandar la economía argentina. La incorporación la realiza el gobierno de Aramburu a través de su ministro, que es Bárcena, que después va a ser ministro de Suez-Deltec y después va a ser ministro de la Fortabat o asesor de la Fortabat. A partir de ese momento empieza la deuda a crecer nuevamente, disminuye algo bajo el gobierno de Ilia porque hay muy buenas cosechas, no mucho, y se vuelve a acrecentar con el gobierno de Onganía, donde Kedar Bárcena es ministro de Economía, y se sigue acrecentando con posterioridad. Se reduce bajo el gobierno de Cámpora, se reduce bajo el gobierno de Perón y se aumenta bajo el gobierno de Isabel. Hay casi una constante entre el endeudamiento que tiene el país y el carácter popular y nacional de los gobiernos. No obstante, al terminar el gobierno de Isabel, la deuda externa está en cerca de 5.000 millones de dólares. Pues ya allí se está hablando de dólares, no de libras. Se produce el golpe del 76 y la dictadura genocida, después de matar 30.000 compatriotas, endeuda al país de tal modo que al terminar su periodo y entregarle el gobierno en 1983, la deuda externa está ya en 45.000 millones de dólares. Alfonsín al principio trata de tomar algunas medidas positivas, pero eso dura un año, que es el ministerio de Grispun, y después vuelve a caer en esto que cae normalmente el radicalismo, que a veces dice algunas cosas buenas, pero que en general hace cosas malas. Y al terminar el gobierno de Alfonsín, que termina antes debe dejar el gobierno antes de terminar el periodo, la deuda externa está en 60.000 millones de dólares. Después viene este fenómeno de la traición del peronismo, de la dirigencia del peronismo, o como quieramos llamarlo, que eso habría que conversarlo durante días para explicar las razones por las cuales Menem apenas toma el poder, al día siguiente recibe a Bungibor, recibe a Amalia Fortabat, recibe a Bulgeroni y recibe a otros personajes que son los grandes, los que pudieron ser una burguesía nacional en la Argentina, un empresariado nacido en la Argentina, pero que está entregado, ha pactado con el Citibank, ha pactado con otros bancos extranjeros, y produce Menem lo tremendo que es destruir todo lo positivo que se había hecho durante la época de Perón. Hace la negociación del Plan Brady, que permite después la capitalización de la deuda externa, que permite la venta a cifras exiguas de Entel por las telefónicas extranjeras. Se entrega también Somisa, con intervención de María Julia Alzogaray, que insólitamente ha sido declarada libre de culpa y cargo el otro día por una parte de la justicia. Y la deuda sigue levantándose. ¿Por qué? Porque la característica del gobierno de Menem es la convertibilidad. $1 vale $1. Cuando $1 vale $1, se hace cada vez más difícil exportar y cada vez más fácil importar.
Las importaciones crecen notablemente y hay saldos desfavorables todos los meses, todos los años. Los saldos desfavorables implican que se resuelve únicamente con deuda. Un endeudamiento que llega a cifras horrendas que alcanzan con la colaboración del gobierno de la Rúa a cerca de 200.000 millones de dólares. Y esto lleva al default, lleva a la crisis del 2001, lleva a que el país prácticamente ha dejado de existir. Rodríguez A. declara que la Argentina no puede pagar y después se termina la convertibilidad y se trata de ver qué se puede hacer, sobre quién se puede cargar las consecuencias de la crisis, que esto es lo que hace el gobierno de Duhalde con la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Del 1 a 1, Duhalde pasa al 1 a 1,40, admitiendo que, bueno, que el peso tiene mayor que el dólar, pero el Fondo Monetario le insiste en que deje libre el mercado, que la mano invisible del mercado de cambios va a resolver todo. Y entonces en poco tiempo el dólar pasa a 4 pesos, con lo cual los exportadores obtienen ganancias tremendas y de allí surge la necesidad de las retenciones famosas que después darán lugar a muchos problemas. En esas condiciones de un país que está endeudado tremendamente, cuyo endeudamiento está ligado a la desindustrialización, un 24% de desocupación, está ligado a una política internacional rastrera que el ministro de Relaciones Exteriores califica como política de relaciones carnales con Estados Unidos. En esas condiciones aterriza en un país completamente devastado, con un índice de indigencia del 30%, aterriza imprevistamente un gobernador de Santa Cruz que nadie conocía, que cuando llega al gobierno y asume, porque triunfa porque Menem, que había ganado las elecciones, se retira, y Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, y cuando le dan el bastón de mando, hoy se observan los noticiosos, en los testimonios de los videos, parece que no sabe qué hacer con el bastón de mando, porque se pone a jugar con el bastón de mando. Y se ve también que Cristina está en un costado como diciendo este es el mismo irresponsable de siempre. Pero en el fondo lo que quería decir Néstor Kirchner es que ese bastón de mando y esa bandera que le entregaba no servía para nada, que el país estaba en un estado de postración colonial, que eso era, bueno, lo aceptaba él, pero que el país estaba derrotado, vencido, saqueado y sometido por el capitalismo financiero internacional y sus socios amigos. Unos y otros son los buitres externos y los buitres internos. En 2 oportunidades el kirchnerismo consigue reducir la deuda externa, porque la política de desendeudamiento que lleva a cabo es una política de liberación. Desendeudar es liberar. La política de liberación nacional que lleva Néstor Kirchner lleva a una quita importante, una reducción de la deuda, llama a los acreedores y les dice no podemos pagar, como cualquier comerciante que no puede pagar, le dice no podemos pagar. O aceptan bajar la deuda o no pagamos y no cobran nada. Entonces aceptan una rebaja de la deuda de cerca de 60.000 millones de dólares. La acepta el 76% de los bonistas y queda el 24% sin aceptarlo porque le parece que prefieren no aceptar eso. En el 2010, Cristina reabre el canje para tratar de conseguir más bonistas que acepten entrar en el canje. En realidad, en el comercio, cuando un comerciante está en quiebra y se hace una reunión y el 66% de los acreedores está de acuerdo en un arreglo, los otros tienen que admitir
lo que impone la mayoría. En el campo internacional no pasa eso. En el campo internacional no hay ninguna norma. Entonces, la situación es tal que lo que se consigue con la apertura del canje en el 2010, lo que consigue Cristina, es que del 76% pasemos al 92,4% de los bonistas que aceptan esa quita, esa reestructuración de la deuda que hace el gobierno kirchnerista, en este caso el de Cristina. Y queda un 7%, un 7,6% de tenedores de títulos que no aceptan el canje de títulos, que no aceptan la quita. De ese 7% que se llaman holdouts, hay un 1 o 2% que son tipos especuladores. De los 7,6% puede haber algunos que hayan sido honestos, que hayan comprado antes, pero hay 1 o 2% que compran justamente para hacer juicio, basándose en que las negociaciones se han hecho admitiendo la jurisdicción norteamericana. Entonces van a un juez norteamericano y le dicen: nosotros tenemos estos títulos y estos títulos nos quieren pagar el 75% del valor. Es quitarnos el 75% del valor. Nosotros lo que queremos es cobrar el 100%. Como el juez es Griesa es una figura que uno la repudia, pero no es Griesa, es en realidad el capitalismo financiero internacional, que no puede tolerar, que le cuesta tolerar que la Argentina haya salido de cómo estaba en el 2001 a esta Argentina que estamos viviendo, con las dificultades que existen, que hay que reconocerlas, con las asignaturas pendientes, pero que está en marcha, con una desocupación del 7,3%, como tenía 24%, con una deuda externa que es el 40% del total del Producto Bruto. El total de lo que produce el país, la deuda externa es el 40%, que es lo normal. Estados Unidos tiene mucho más que eso. Los Estados Unidos, como dijo la presidenta el otro día en un discurso, tiene la ventaja de que puede emitir los dólares que quiere, porque emite moneda sin respaldo por la potencia militar que tiene y económica también. Entonces, estos buitres son los que, a través de Griesa y a través de la complicidad de la Corte Suprema de Estados Unidos, están apretando a la Argentina para que la Argentina les reconozca a los buitres el 100% de los títulos. Si les reconoce y les paga el 100% de los títulos, van a caer el resto de holdouts, que son un 6%, van a caer también a pedir que se les reconozca el 6%. Pero como hay una cláusula que establece que la suma total de los bonistas, es decir, el 92% de los bonistas que han aceptado entrar en el canje, tienen derecho a reclamar el 100% si hay otros a los cuales se les está pagando en condiciones mejores. Esto significaría que pagarle a los buitres, al señor Paul Singer y al señor Dart. Esto de Dart, si ustedes tienen por ahí alguno de estos aparatos que expenden agua y café con vasitos de Ergopol, si dan vuelta al vasito de Ergopol se van a encontrar que en la parte de atrás dice Dark. Dark es uno de los grandes buitres, junto con Paul Singer, que está reclamando eso. Y entonces, como la Argentina ha hecho un depósito de dinero para pagarle al 92% de los acreedores, el juez, el capitalismo financiero, se niega a que estos cobren, creando una situación realmente insólita que posiblemente entre a definirse los primeros meses del año próximo. De cualquier modo, si la justicia norteamericana aceptara la propuesta argentina, esto incidiría gravemente
a favor, en contra del capitalismo financiero y a favor de Grecia, de Italia, de Portugal, de España, que están con problemas de deuda externa muy importantes. Porque estamos en un momento, y para terminar, donde América Latina está levantándose de una dependencia que duró mucho tiempo, donde está encontrándose para reunificarse como quería San Martín y Bolívar, donde está logrando, como la Argentina, levantar un satélite, donde está logrando, como Evo Morales, tener un triunfo amplísimo y haber convertido a Bolivia en otro país de lo que era. Como está encontrando en Venezuela también, las comunas venezolanas, como una participación activa del pueblo y un extraordinario cambio, al mismo tiempo que Cuba sigue siendo Cuba, a pesar de algunos retrocesos que ha tenido, y Nicaragua ha vuelto a recuperarse, y en Uruguay está el Frente Amplio, y en Chile ha desaparecido, ha perdido las elecciones la derecha. Frente a todo eso, Estados Unidos está en situación difícil, económica, y el sur de Europa está en plena crisis, con tasas de desocupación del 27% como tiene España. Es decir, que van a vivir, mejor dicho ustedes, los jóvenes, cambios fundamentales en todo el mundo. Y esos van a estar relacionados con esta lucha de una Argentina autónoma, científica, técnica, como lo demuestra Tecnópolis, que se niega a ser explotada y saqueada como lo fue tradicionalmente, y que se muestra como un país soberano que quiere ser un gran país en una gran patria grande que sea unificada, libre y con transformaciones sociales muy profundas. Hasta aquí llegué yo, y ahora ustedes tienen la palabra para criticar o decir lo que quieran. Bueno, ante todo, hoy es